En más temas de movilidad, al sur de la ciudad llegaron ya los visitaxis, ofreciendo con esto una nueva alternativa de transporte. Esto que ve no es Tailandia, se trata de un transporte alternativo, rápido, cómodo y barato. Son los carritos de golf de la delegación Tláhuac. El pasaje es de 5 el mínimo, de 10 el máximo. Ajá, pero es muy variable porque, por ejemplo, yo hago 3 turnos y pues intentas hacerte 100 pesos, pero a veces ni siquiera. Son más de 3,000 carritos de golf integrados en 32 organizaciones civiles los que desplazan a los habitantes de los pueblos más alejados de la delegación Tláhuac a la estación Zapotitlán de la línea 12 del metro. Muchos, como el de Samantha, son conducidos por mujeres, a quienes tras invertir entre 30 y 45,000 pesos, operar el carrito les facilita mantener un trabajo y cuidar de su familia. Sí me gusta mi trabajo, me gusta mucho, o sea, me gusta, ¿sabes por qué? Porque si voy a trabajar en una fábrica, pues te encierras y tendría que pagar porque me cuiden a los niños y eso entre comillas, ¿no? Que me los chequen. Y pues aquí no gano mucho, pero veo a mis hijos. Los también conocidos como golfitaxis y las mototaxis son un medio de transporte que, aunque irregular, es preferido por los tlahuitas pese a los riesgos que constituye. Porque a veces los transportistas o automovilistas no nos permiten cruzar bien las calles como uno quisiera, ¿no? A una de mis hermanas sí ya la tiraron con mi sobrina y venía en un visitaxi y se despegó en la parte de atrás y cayeron para atrás, las dos. Con imágenes de Javier Martínez, Andrea Díaz, 21 Noticias.